con el multímetro sin ningún problema. ¿Listo? Entonces, hasta acá, muchachos, ¿se entiende? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Me escuchan? Sí, profe, todo claro. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar. Ahora, en el mercado vamos a encontrar diferentes tipos y modelos y marcas también de este instrumento llamado multímetro. ¿Listo? Entonces lo único que ustedes tendrían que hacer, ¿qué cosa es? Simplemente familiarizarse para que de esta manera ustedes puedan realizar un trabajo seguro y correcto. Bien, entonces en este modelo nosotros tenemos un multímetro de la marca Fluker, si no me equivoco, ¿listo? Donde me presenta todas las funciones que contiene. Ahora, hay unas funciones que están elaboradas en color blanco y otras funciones que están elaboradas de color amarillo. Entonces, para aquellas personas que probablemente no hayan todavía utilizado este tipo de instrumentos, simplemente para poder realizar las mediciones que están de color blanco, voy a seleccionar a la medida que ustedes vayan a utilizar, de repente voltaje continuo, voltaje alterno, de repente voy a medir el ángulo dual, las RPMs de mi motor, también me permite medir lo que es resistencia, temperatura, ¿sí? Y aquí tenemos la posibilidad de poder medir tanto corriente alterna como corriente continua. Entonces, si están en blanco, simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar el selector a la condición, todo lo que está de color blanco. Y todo lo que está de color amarillo, simplemente tengo que oprimir este botoncito que está en el selector para que cambie la función a color amarillo y de esa manera me determine cuando yo seleccione a la posición en la que ustedes están observando en el ejemplo, entonces ya no voy a medir voltaje continuo, sino lo que voy a medir es frecuencia. De igual manera, si yo sigo seleccionando y cambio para este valor, entonces antes se medía el ángulo dual, pero acá ahora me permite medir lo que es el porcentaje o el duty de trabajo de algún elemento, en este caso vendría a ser un actuador. ¿Listo? Y seguidamente tenemos también para poder medir aquí las RPMs en un rango mayor o en un rango menor. Si continuamos seleccionando nuestro selector, tenemos para poder medir aquí el tema de continuidad, ¿sí? Para poder determinar si es que un cable conductor está abierto o simplemente está en condiciones adecuadas. Para eso nosotros vamos a utilizar esta función de continuidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí por esta parte en color amarillo me permite en esta función verificar el estado de un diodo o también se le conoce como semiconductores. Y finalmente, donde tenemos la letra A, que nos permite verificar corrientes o intensidades, tenemos en color amarillo, nos indica que es la selección para poder medir corriente alterna. ¿Listo? Corriente alterna. Y lo que está en color blanco, corriente continua. Entonces, dependiendo de lo que ustedes vayan a seleccionar o vayan a trabajar, también tienen que tener siempre en consideración la selección de la posición de los cables en cada uno de las tomas que tiene este instrumento. Y si todo sale correcto, simplemente vamos a tener en nuestra pantalla que se va a reflejar los valores que ustedes estén midiendo en un determinado circuito. Listo. ¿Qué otras consideraciones debo tomar en cuenta aquí, señores? También es muy importante que cuando ustedes enciendan el selector del instrumento, se percaten que el estado de la batería con la cual se alimenta el multímetro está en condiciones adecuadas. ¿Y por qué? Porque en algunas ocasiones se ha visto casos de que se están realizando mediciones de lecturas en la batería y resulta que tenemos un valor muy por encima del valor especificado en el equipo. Entonces, para poder tener un recordatorio de lo que nosotros ya vimos, ¿cuánto es el voltaje teórico que se maneja en todo lo que es equipo pesado, señores? ¿Cuánto es ese valor teórico? A ver, muchachos. 12. 12. 28.5 o 28 más o menos. Ya, entonces,
A ver, muchachos, para todos, vamos a volver a recordar y escuchen lo que les estoy preguntando. ¿Cuánto es el voltaje teórico que se maneja en todo lo que es equipo pesado? 24. 24, 24. 24 más menos, Profe, ¿no? 24. ¿Ya? 24. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido. Cuando yo vaya a medir voltaje y si no tengo claro cómo es que funciona, con qué voltaje funcionan mis equipos, entonces voy a tener problemas de lectura. Entonces, todo equipo que está en una condición pasiva, que está con el interruptor cerrado, o sea, está totalmente apagado, si nosotros realizamos una medición en las baterías, entonces vamos a tener un voltaje teórico de 24 voltios. Teóricos. Ahora, esto puede variar cuando ya nosotros estemos directamente en el equipo, en vivo y en directo. Ahí la condición puede variar más, menos 1, 2 voltajes, 2 voltios, pero teóricos son 24 voltios. Ahora, ¿cuánto es el voltaje cuando el sistema de carga no está operativo? ¿Cuánto es ese valor, señores? Muchachos, ¿cuánto es ese valor de voltaje? 28. Profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuánto es el voltaje cuando el sistema de carga no está operativo? ¿Cuánto es ese valor? 24, profe. Así es. 24 más menos 1. Sigue siendo 24 porque el sistema de carga no está operativo. Y cuando entre en funcionamiento nuestro motor, ¿cuánto debería ser nuestro valor en el sistema de carga? 28. 28 más menos 1. 8. 28 más menos un voltio, ¿ya? Muy bien, señores. Entonces, no nos olvidemos siempre tener en consideraciones cuando nosotros vamos a realizar una lectura de voltaje. Ahora, ¿y qué pasa? ¿Qué pasaría si usted no se dio cuenta por el tema de la batería que contiene nuestro multímetro y usted realiza una lectura y resulta que el valor que usted tiene es totalmente equivocado? ¿Qué haría? Revisar el sistema de carga. Ajá, un análisis, profe, el sistema de Revisar carga. el estado de la batería. Ya, entonces, a ver, miren, muchachos, cuando ustedes vayan a utilizar un multímetro, lo primero que tienen que fijarse es en esta situación. ¿Dónde está mi puntero láser? Y espero que todos se ubiquen acá. Listo. En la posición donde he instalado el puntero láser, ahí hay un símbolo de la batería del multímetro. Entonces, cada vez que usted prende el equipo, si el selector está en la posición OP, todo está apagado. Pero cuando usted cambia de posición el selector, en automático se enciende el equipo. En ese instante se va a ver reflejado en la pantalla todos los iconos con los cuales que contiene nuestro multímetro. Y ahí vamos a tener el icono de la batería, donde nos indica el estado de la batería, si está cargada todavía o ya necesita recambiar. ¿Y por qué? Porque si no me doy cuenta y esto continuamente aparece y yo no le hago caso, ¿qué va a suceder cuando ustedes vayan a realizar una medición en un circuito, cualquiera que sea? Que podría ser el sistema de carga o podría ser el sistema de arranque, y ustedes se van a dar cuenta de que los valores que se van a ver reflejados aquí en el display del instrumento simplemente van a ser totalmente equivocados. ¿Y por qué? Porque el equipo cuando tiene su batería que está totalmente ya con una carga muy baja, muy por debajo para que pueda seguir trabajando, entonces te da una lectura totalmente equivocada. Y eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado al momento de utilizar los multímetros. Siempre percatarse que la batería que contiene los multímetros tiene que estar en una condición adecuada. A partir de ahí, lo que a ustedes ya les queda es por realizar un seguimiento a la parte del circuito que está averiada o que de repente les han informado que tienen que buscar algún tipo de problema o inconveniente que me esté generando este circuito. ¿Ya? Entonces es muy importante que eso también siempre lo consideren al momento de empezar a trabajar con el multímetro. Antes de realizar la medición de cualquier componente, simplemente percatarme que la batería del instrumento esté en una condición adecuada. ¿Listo? Maestros, ¿estamos hasta ahí?
Muchachos, Sí, profe. Sí, profe. listo. Ahora, dentro Sí, de lo profe. que son los diferentes modelos de multímetros, vamos a encontrar diferentes modelos, diferentes tipos de estos instrumentos, dependiendo de la aplicación que tengan estos instrumentos. Y para ello tenemos multímetros que están orientados netamente para el sistema de automoción. ¿Qué quiere decir automoción? Que están elaborados netamente para trabajar en todo lo que son vehículos, que pueden ser vehículo liviano, semipesado o pesado. ¿Listo? Entonces, son exclusivos para ese tipo de trabajo. Y también vamos a encontrar multímetros que nos van a servir para poder trabajar netamente en lo que es la parte electrónica. Ya cuando nosotros o en algún momento ustedes tengan que trabajar con tarjetas electrónicas, módulos electrónicos, entonces necesitan un instrumento que tengan otro tipo de funciones que les va a servir para poder realizar un diagnóstico de esos componentes electrónicos que puedan contener las tarjetas o el módulo de control electrónico, la SM, la EQ o simplemente módulos. ¿Listo? Entonces, de esa manera ustedes van a realizar un trabajo correcto. Ahora, a estos equipos multímetros que son elaborados para automoción, también vamos a encontrar con algunas funciones adicionales, donde vamos a encontrar que el multímetro nos puede servir para poder medir frecuencias de un sensor o de algún elemento, de un actuador. Podemos también tener la posibilidad de poder medir temperatura, ya sea en grados centígrados o Fahrenheit, dependiendo. Luego tenemos la opción de poder medir también revoluciones por minuto, que comúnmente se les conoce como las RPMs del motor. También tenemos la función donde nos indica el ciclo de trabajo mediante este signo de porcentaje, donde nosotros nos permite medir el ángulo dual. Bueno, este es un trabajo específico donde yo voy a hacer la medición del trabajo de la apertura de unos elementos llamados platinos, pero que son ubicados solamente en todo lo que son vehículos gasolineros. Entonces también tenemos este tipo de funciones. Entonces para ello ustedes también ya tienen que tener la capacidad de poder reconocer cada una de estas funciones y a la vez también utilizarlas correctamente para poder obtener buenos resultados. ¿Qué más? Nos dice aquí que cuando midamos resistencias hay que asegurarse que la resistencia a medir no esté bajo tensión y desconectada de cualquier instalación eléctrica. Eso es muy importante recordarles, señores, ¿por qué? Porque si voy a medir una magnitud que es resistencia en un circuito, pero que aún el circuito todavía está alimentado o está bajo la influencia del voltaje, simplemente no voy a obtener ningún valor adecuado y a la vez también voy a dañar mi equipo. Entonces, para no cometer ese tipo de errores, siempre ustedes tienen que considerar qué es lo que van a medir. Si van a medir voltaje, van a medir corriente o simplemente van a medir resistencia. Entonces, la condición nos dice que para poder medir resistencia, el circuito o el componente tiene que estar totalmente aislado, sin alimentación del voltaje. ¿Listo? ¿Qué más? Dice comenzar desde la escala más alta e ir bajando hasta conseguir una medición precisa. Esto se refiere a cuando ustedes trabajen con un multímetro que no es autorrango. Ya, entonces que tiene diferentes valores en resistencia y que ustedes vayan a ir seleccionando poco a poco, empezando de acuerdo a lo que nos dice aquí la información, desde la parte más alta de un valor mucho más alto hasta un valor más o menos adecuado que a ustedes les permita leer correctamente en el display del instrumento. Si encuentran valores un poco confusos, entonces simplemente tienen que seleccionar a una condición adecuada. Ya, eso es para algunos modelos. Y para otros modelos, ya simplemente se selecciona en automático. Ya no tienes que hacer simplemente seleccionar a la condición de resistencias y todo el otro proceso lo realiza automáticamente el instrumento. ¿Qué más? También debemos considerar que para efectos de medición,
de un circuito, entonces simplemente no debemos tocar las puntas de prueba de nuestro multímetro con los dedos, ya que el cuerpo humano genera también cierta resistencia y esto podría generarnos problemas al momento de realizar una medición o un diagnóstico. También nos dice que cuando midamos tensiones, primero no hay que asegurarnos de qué tipo se trata, si se trata de una corriente alterna o se trata de una corriente continua. Y comenzaremos la medición desde la escala también más alta e iremos bajando hasta conseguir una medición precisa. Entonces, si nosotros trabajamos con 24 voltios, entonces tendríamos que empezar de un valor superior para poder llegar a un valor deseado y de esa manera obtener buenos resultados. De igual forma, nos indican que para poder medir intensidades debemos tener en cuenta que la protección de un fusible solo es válida hasta 0,2 amperios. ¿Ya? Tenemos que tener cuidado en ese sentido. Y para intensidades superiores generalmente se emplea otro tipo de terminal sin ningún tipo de protección. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi equipo solamente está elaborado para poder soportar, ejemplo, 10 amperios, y la corriente que yo voy a medir supera ese valor, entonces simplemente el instrumento no me va a permitir, porque de lo contrario, si yo insisto en realizar la medición con este equipo, simplemente se va a deteriorar o simplemente se va a quemar. Entonces, para esto existen también otros instrumentos que permiten realizar lecturas de rangos mayores de amperaje. Entonces, de esa manera tendría que yo utilizar la pinza amperimétrica. Entonces, esta pinza amperimétrica por inducción realiza la lectura de valores superiores en cuanto a lo que es el amperaje. ¿Listo? Bien, entonces veamos acá ahora en esta imagen, vamos a tener las posibilidades de poder realizar una medición, pero de resistencia. Entonces ahí el concepto nos dice que para poder medir la resistencia y la continuidad de un circuito o elemento y el aislamiento del mismo con respecto a masa. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente deshabilitar la alimentación de la batería y conectar correctamente nuestro instrumento para poder obtener un valor deseado. ¿Listo? Entonces, esa vendría a ser la forma correcta de poder medir la resistencia o la continuidad en un circuito. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aislar la alimentación de mi fuente de energía, en este caso, la batería, para que de esa manera yo pueda realizar la lectura de una forma correcta. ¿Listo? Y de esa manera obtener mejores resultados. ¿Listo? Entonces, tenemos como información que nos indica seleccione correctamente la función en el multímetro y las puntas de prueba conforme nos indica la ilustración. Ahora, para la medición de la resistencia eléctrica, las puntas de prueba del multímetro deben estar posicionadas directamente en el componente a ser medido. Entonces, este tipo de instalación que se está colocando el multímetro donde nosotros vamos a realizar la medida se le conoce como una condición en paralelo. Entonces, quiere decir que cuando yo vaya a medir la resistencia en un circuito, la condición para poder instalar mi multímetro va a estar dado en paralelo. Ahora, hay algo más que yo tengo que tener siempre en consideración. ¿Qué cosa es? Por esta parte de acá, y nos dice que durante la medición del circuito debe estar sin energía, eso ya lo tenemos claro. Ahora, para toda la prueba de continuidad de un circuito, dice, estará el circuito ok cuando el valor de resistencia esté por debajo de un ohmio. Entonces, si yo voy a medir la resistencia y si yo quiero determinar si el circuito está correctamente bien, tendría que tener un valor que esté por debajo de un ohmio o menos que un ohmio. Entonces, de esa manera, entonces el proceso de medición y el proceso de diagnóstico será pues totalmente correcto. Ahora, tenemos dos opciones para poder medir. Si nosotros determinamos realizar una medición en un switch o en un interruptor, porque
podríamos pensar que este componente nos esté generando algún tipo de problemas. Entonces, antes lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Abrir el circuito y determinar el tema de la resistencia. Y de acuerdo a estos valores tendría que confrontarlo con la información que me otorga el fabricante. Entonces, de esa manera, ejecuto mi trabajo sin ningún problema. ¿Listo? ¿Preguntas hasta aquí, señores? ¿Se entiende? ¿Estamos claros, muchachos? Claro, profe. Sí, profe. Sí, listo. Entonces, esperemos que ya con esta nuevo refresh de lo que estemos haciendo, o lo que estamos haciendo, ya no se puedan olvidar y puedan utilizar el instrumento correctamente bien. Cuando ya estén en taller, hagan las cosas sin cometer errores, ¿ya? Porque de eso se trata esta lección. Bien, mediciones con el multímetro o polímetro, ahora en la condición de medición de voltaje. ¿Listo? Entonces la aplicación nos dice que la medición se realiza en paralelo para medir la tensión que llega a un elemento, así como también se puede medir una caída de tensión que tiene un circuito eléctrico. Entonces, para poder determinar algún tipo de problemas en un circuito que me esté generando caídas de tensión, simplemente lo que yo tengo que hacer, primera condición, es tener nuestra fuente de alimentación al voltaje adecuado y que esté alimentando al circuito al que yo vaya a realizar la verificación. Luego voy a colocar las puntas de mi multímetro en una condición adecuada para que de esa manera se vea reflejado el valor que corresponde en nuestro instrumento. Y de esa manera nosotros podamos corroborar en qué condiciones se encuentra el circuito, si está totalmente averiado o simplemente fue un falso contacto. Entonces, dependiendo de esta prueba, ustedes determinan si el componente está en condiciones adecuadas o probablemente el circuito es el que te está generando el problema. Y de esa forma ustedes determinan los problemas que se puedan encontrar en un circuito eléctrico de un equipo o una máquina. Ahora, para poder realizar este proceso de trabajo de medición de voltaje o tensión en un circuito, ya sabemos que tenemos que tener la alimentación de nuestra batería. El circuito tiene que estar totalmente cerrado, seleccionar a la condición de voltaje que vaya a medir, en este caso se trata de voltaje continuo, ya tenemos seleccionado aquí voltaje continuo. También debemos corroborar que las puntas o los cables que trabajan con el multímetro estén seleccionados correctamente bien, y lo último sería posicionar los cables del multímetro en la condición adecuada y realizar una condición en paralelo para poder obtener un resultado correcto. Entonces, esa sería la forma de instalar el multímetro para poder obtener mediciones de voltaje en un circuito, y de esa manera pues nuestro trabajo salga pues sin ningún problema y con buenos resultados. Ahora, también podríamos tener nosotros en un circuito, podríamos sospechar que el problema podría estar en el tema de la conexión. Bueno, Teniendo este tema de la conexión, nosotros también vamos a seleccionar o instalar nuestro instrumento y de esa manera obtener resultados correctos. Pero ojo acá, ustedes siempre tienen que tener presente todo ese proceso de trabajo de selección en el instrumento. A ver, hay un micro que está abierto, muchachos. Ya, a ver, muchachos, por favor. Hay un multímetro o hay un micrófono que está encendido, señores. Álvarez, profe. Bótalo. No. Sí. Está jugando pichanga, profe. Pichanga. La línea y para el profe. Sí, ese profe. ¡Ah, bien! Bótelo, profe. Vale, lo profe. Salado nomás, pe. Álvarez Axel, ya no, ya vamos a tener aquí. Hola, profe. Está pruébelo, profe. Eso es lo que normalmente a veces sucede con algunos de ustedes, ¿no? Que simplemente lo que hacen es conectarse a la clase
y después se ponen a hacer otra actividad. El problema viene cuando ya llegan pues las últimas semanas del semestre, ¿no? Empiezan a poner su cara muy triste, quieren llorar, se desesperan, no saben qué hacer. Entonces, esas son las consecuencias, muchachos. Entonces, tienen que tener pues mucho cuidado en ese sentido para que no tengan problema alguno y de esa manera puedan hacer pues sus cosas bien en cuanto a la carrera que ustedes están cursando. Tienen que darle un poco más de importancia porque recuerden ustedes que esta es una profesión, esta es una preparación profesional y tienen que darle pues el trato como tal, maestros. Ya no lo tomemos muy a la ligera. No sigamos el ejemplo de ese señor. Bien, entonces vamos a continuar ahora para poder realizar las mediciones con nuestro multímetro, pero ahora en la condición de una revisión de lo que es corriente o en la condición de poder medir amperaje, si quieren llamarlo así. Entonces, simplemente lo que nosotros tenemos que hacer, tener en consideración siempre que cuando yo quiera medir la corriente, ¿qué tengo que hacer? Tiene que estar conectada a nuestra fuente de alimentación. Que esto me va a servir para poder realizar un trabajo correcto. Luego, ¿qué me falta? Tendría que yo abrir el circuito y realizar este tipo de conexión para que de esta manera lo que yo vaya a lecturar primero, la corriente ingresará pues por el cable rojo hacia nuestro multímetro, se realiza todo el proceso de lectura y finalmente va a cerrar el circuito con el cable negativo hacia el componente. Entonces, este modo de instalación de nuestro circuito se le conoce como conexión en serie. ¿Listo? Se le conoce como conexión en serie. Entonces, de esta manera, ya señores, nosotros hemos hecho el recordatorio de utilizar correctamente nuestro instrumento en las tres magnitudes, tanto en lo que es resistencia, voltaje y corriente. No sé si es que de repente hay alguna pregunta, inquietud, muchachos. ¿Estamos claros? Sí, profesor, está claro. Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a continuar. Bien, a ver, ¿quién me puede indicar qué tipo de instalación es esta? ¿Y cómo es ese proceso? A ver, ¿alguien? Es una conexión en serie. Está conectada de batería al... A ver, ¿puede hablar un poquito más fuerte porque no se le escucha? El profesor Guamutel. Ya, a ver, vamos paso a paso, a ver si se ha entendido lo que se ha explicado. Sí, profe, sí, todo claro. Ya, a ver, ¿quién es el que va a explicar? ¿Alguien que me pueda indicar todo este proceso que se está realizando acá en la imagen? Muchachos, ¿nadie? ¿Profesor me escucha? Profe, Ya, está a ver, midiendo la corriente eléctrica. ya, pero a ver, por favor, indíqueme a ver todo el proceso, o sea, paso a paso. Ya, a ver, vamos. Ya, profe, primero con el selector, Sí, antes de selecciona, ¿no? En corriente continua. ya, Después se abre el circuito y se pone en el lado positivo de la alimentación, que en este caso es una batería, y ya. se circuito mediante ¿cómo se dice? El otro Como cable, el otro el conector. otro cable, el otro conductor de color negro, que es el negativo, y es Sí, donde va a fluir la corriente eléctrica, va a pasar por el multímetro
y ahí es donde nos va a dar nuestra lectura y cierra el circuito, ¿no? Ahí es donde, ese es el procedimiento de medir la corriente. Ya, ¿y de qué forma está instalado el instrumento? Allá está en serie, está el profesor. Ya, muy bien, señor, muy bien. ¿Usted cómo apellida? Alanguía, profesor. Listo, muchachos, vamos a tomarlo acá, Alanguía. Alanguía, o Languía. Vamos a ir para efectos de puntaje. Ya, a ver, ¿alguien más para este segundo ejemplo? A ver, ahí, ¿alguien más? A ver, ¿quién quiere ganar puntos? ¿Nadie? Oh, profe, Sí. también está midiendo la corriente, profesor, y A ver, está conectada en serie. Está conectada en serie, ha sí, sido seleccionada alterno y también los cables ha sido alterno. Vamos conectado y... a ver, un ratito. Vamos a No, seleccionar. continuo, profe, disculpa, continuo, es Ya, entonces, corriente continua ya, y, y también fue conectado los cables ya no en el de abajo, sino en el de arriba para cambiar el nivel de amperaje que pueda medir el multímetro. ya. Entonces, no hay que olvidarse, ¿ya? Que cada vez que nosotros tengamos que realizar una medición de corriente, tengamos que realizar el proceso correcto para poder obtener buenos resultados. ¿Cuál es su apellido, señor? Incahuanaco, profe. Ya. Muy bien, señor, muy bien. Ya, a ver aquí. ¿Quién me puede indicar cuál es este proceso de medición que se está realizando en este ejemplo? A ver, Profe, yo vamos. también puedo decirle de nuevo. Ya, a ver, no hay problema. Ya, profe, en ella también se está midiendo el voltaje. Se puso se seleccionó en continuo. También los cables, como en la imagen anterior estaba en este lado, en la parte izquierda, el ¿Qué cable estamos rojo ahora lo midiendo puso en la acá? ¿Qué estamos el cable midiendo? rojo. Lo puso ahora en la parte derecha, está bien, solo que lo cambió para medir el voltaje. Tenemos que tomar en cuenta siempre eso. Y A ver, está conectado en paralelo. ya. A ver, muchachos, miren acá. Lea lo que está en la parte superior de su pantalla. ¿Qué dice? Pero está en frecuencia. Está midiendo la frecuencia ahí, porque acá Entonces, dice Sí, profe. en tenemos que paralelo. tener, tenemos que Frecuencia, tener frecuencia. cuidado, ¿ya? Listo. Entonces, lo que tenemos que Ah, hacer es primero observar lo que nosotros tenemos en pantalla y determinar qué es lo que vamos a medir. Y para poder realizar esta medición, yo quisiera que alguien me diga, a ver, cuál es ese procedimiento que necesito yo para poder trabajar con mi multímetro y obtener esa medición de frecuencia. A ver, voluntarios, sigamos, a ver, acumular puntos. profe, solo se tenía que co- se- este, hacer clic en en la parte amarilla de ahí, de donde seleccionamos que vamos a medir en ahí. ¿Ya? ¿Y qué Se, más? se oprime, profesor, el botón Sí, amarillo y se selecciona hasta que, hasta que veamos que en la pantalla nos marca Hertz, porque Hertz es frecuencia, nada más. ¿Ya? Sí, profe. Y cuál es la forma de instalar? ¿Cómo se llama esa instalación que se ha realizado al circuito? Paralelo, profe, en paralelo. Es Paralelo, en paralelo. forma en Está en paralelo. paralela, profesor. ¿Ya? Sí, Entonces, si profe. ustedes se dan cuenta que cuando yo tenga que realizar la medición, cuando yo tenga que realizar la medición de frecuencia en algún circuito o en algún componente, simplemente lo que yo tengo que hacer, ¿qué cosa es? Seleccionar acá mi instrumento, apretar este botoncito amarillo para que esto me permita obtener una lectura de frecuencia aquí en la pantalla o en el display de mi instrumento. Y eso es lo que está reflejado aquí, porque de acuerdo a la selección con este botón amarillo, me está indicando que yo voy a poder medir frecuencia. Y de esa manera yo voy a instalar multímetro, las puntas, el positivo y el negativo en una forma en paralelo. Y eso es lo que se necesita para poder obtener reflejado un valor correcto de la medición de frecuencia que se esté realizando en un determinado circuito. A ver, los que han participado, apellidos. Zúñiga, profesor Zúñiga. Zúñiga, Incahuanaco, profe. Incahuanaco, muy bien, dos veces Profe, Incahuanaco. una consulta. Diga, señor. Profe, si
si invierte las polaridades en frecuencia, que solo te marca negativo, así como Si cuando usted medimos. invierte, claro, si usted invierte la polaridad, entonces lo que usted tiene que hacer es simplemente, lo que tiene que hacer es simplemente obtener ahí en pantalla, va a salir con el signo negativo, ¿ya? Pero el valor va a seguir siendo el mismo, ¿ya? Entonces, para efectos de obtener las cosas correctamente bien, entonces siempre tenemos que considerar y observar de dónde o por qué lado del circuito proviene el voltaje. ¿Para qué? Para que ustedes puedan respetar la polaridad. O también pueden hacer si es que conectan indistintamente de cualquier forma y el multímetro les da la selección con un signo negativo, entonces simplemente lo que ustedes tienen que hacer es cambiar de polaridad de los cables del multímetro y de esa manera obtener el valor correcto. ¿Ya? Entonces simplemente tenemos que tener esas consideraciones. ¿Listo? Entonces, para este ejercicio de revisión de lo que es resistencias, entonces nuevamente miren ustedes, tenemos acá una resistencia fija, el valor ya nos lo están dando, de 4K7. A ver, ¿quién me puede decir cuánto es este valor? 4K7. 4007 ohmios. 47.000 ohmios. 4000. 7 ohmios. 4007. 4007 ohmios, profe. 4007 ohmios. Entonces, nos dijeron que para poder realizar este trabajo tenemos que seleccionar a la condición adecuada, ¿cierto? Eso es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Listo, ya nos salió acá un determinado valor, ¿sí? Ahora, nos dicen que si este tipo de instrumento es el que vamos a utilizar, ojo que este es un instrumento que se utiliza en todo lo que es Caterpillar. Es un instrumento original de Caterpillar. Entonces viene con toda esta selección y nos dice que debemos seleccionar para poder obtener un valor adecuado, seleccionar pero desde un valor alto hacia un valor mucho más bajo y donde yo pueda obtener un valor correcto. ¿Ya? Entonces hemos empezado con valor alto, ahora vamos a seguir avanzando y tenemos ahí una medición de 4,7. ¿Sí? Ahora, vamos a seguir avanzando para poder determinar si es que ese es el valor o esa es la selección correcta o simplemente tendríamos que bajar a un valor inferior. Entonces, si nosotros bajamos a un valor que está por debajo del valor que contiene nuestra resistencia fija, simplemente lo que va a suceder en pantalla es que se va a ver una medición infinita. Entonces, de tal manera que eso no es lo correcto. Tendríamos que incrementar un valor a la selección adecuada. ¿Sí? Eso. Listo. Entonces, ese sería nuestro valor correcto. ¿Para qué? Para que si nosotros comparamos con lo que ya tenemos acá, 4K7 ohmios, entonces aquí se vea reflejado también en nuestro multímetro 4,7. ¿Listo, muchachos? Entonces, esa es la forma de nosotros trabajar correctamente bien. Ahora, vamos con el ejercicio del multímetro. Dice posicionar el selector para obtener la lectura mayor precisión, de mayor precisión. Entonces vamos a un voltaje alto. Si nosotros pusiéramos a un voltaje, por ejemplo, 1000, tenemos ahí la selección de 1000 voltios, tenemos 1000 voltios, 200 voltios. Son valores que están muy por encima de los valores con los que se trabaja en equipo liviano. Entonces, si nosotros trabajamos en equipo liviano, trabajamos como máximo voltaje 17, 18 voltios, entonces podríamos seleccionar a la condición de 20 voltios. Entonces, a partir de ahí, vamos a tener reflejado en nuestro instrumento una lectura correcta. Vamos a tener reflejado una lectura correcta. ¿Listo? Bien, ahora, de igual forma, para poder medir corriente, también tenemos que seleccionar de una lectura mayor a una lectura inferior hasta obtener un valor correcto. Entonces simplemente lo que nosotros tenemos que es ir buscando a los valores que me permitan obtener resultados correctos. Entonces si yo voy a instalar valores que no corresponden a lo que probablemente debería aparecer en mi multímetro, simplemente pues voy a tener un problema de no saber obtener un valor correcto en la medición que yo vaya a realizar.
¿Listo? Bien, ahora, continuando, también este instrumento me permite realizar mediciones de estos elementos llamados semiconductores, más conocidos como los diodos. Ahora, nosotros tenemos acá dos ejemplos en cuanto a lo que es la simbología del diodo, y aquí tenemos también la parte física, cómo es que físicamente podemos encontrar a los diodos. Entonces, en la parte simbólica, nosotros podríamos determinar que un lado es positivo y el otro lado es negativo. Entonces, para esto, de acuerdo a simbología, en esta barrita que se cruza verticalmente, donde se encuentra el triangulito, donde termina el triangulito de lo que es el diodo, me está indicando que es el lado negativo y que vendría a ser el cátodo. Y por el otro lado, hacia el lado izquierdo, tenemos lo que es el ánodo. Entonces, para poder trabajar con estos componentes llamados semiconductores o diodos, tenemos que respetar la polaridad del componente para efectos de realizar un buen diagnóstico. ¿Ya? Entonces, tenemos que tener siempre en consideración saber manejar el tema de la polaridad en este diodo. Ahora, físicamente también nos los indica con esta franja de que puede ser de color blanco o de color gris, que me está indicando que este lado pertenece al lado negativo, que vendría a ser pues el cátodo. Y el ánodo, que vendría a ser por el otro lado izquierdo, que vendría a ser la entrada de la corriente, que vendría a ser pues el lado positivo. Ahora, ¿de qué forma yo voy a poder realizar la inspección de este componente si es que realmente está en condiciones adecuadas o simplemente ya cumplió su ciclo de trabajo? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Seleccionar a la condición, acá en mi selector, a la condición de diodos. Luego tengo que conectar mis cables del multímetro hacia el componente a medir, y de esa manera yo voy a obtener un valor de caída de voltaje de nuestro diodo que se está inspeccionando. Entonces, cuando el diodo conectado correctamente la polaridad del multímetro en el diodo a medir, vamos a obtener este valor. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy conectando tal cual como está en la imagen, pero yo obtengo un valor muy diferente? Entonces, es un indicativo de que el diodo ya cumplió su ciclo de trabajo, simplemente se ha quemado. Ahora, si yo invierto la polaridad, ¿qué pasaría si yo invierto la polaridad de mis cables del multímetro? Entonces, ¿qué va a suceder? Que yo voy a obtener este valor de lectura, que es OL. Es una lectura infinita, lo cual me está determinando que la condición o la posición de los cables que he instalado en el diodo o semiconductor está incorrecto. Entonces, lo correcto es siempre mantener la polaridad. Si nosotros sabemos que esta parte del diodo es el lado positivo, es el ánodo, y por este otro lado es el lado negativo, que vendría a ser el cátodo, entonces yo también tengo que respetar esa polaridad de mi diodo, colocando el lado positivo hacia el lado que corresponde y el lado negativo hacia el otro lado que corresponde. ¿Y para qué? Para poder obtener una lectura correcta. Y vendría a ser pues de esta manera, ¿no? Esa vendría a ser nuestra lectura correcta. Y esa vendría a ser la instalación también correcta para poder determinar el estado de los diodos de rectificación, o si quieren llamarlo semiconductores. Entonces, hasta aquí estamos claros. ¿Se entiende esta parte, señores? Muchachos. Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Estamos? Sí, profe. Está claro. Ya. ¿Mide cualquier tipo de diodo, profesor? ¿O es el único forma de, o existe otros tipos de diodos para medir su medición? Claro, sí, vamos a encontrar también otro tipo de diodo. Vamos a encontrar el otro que es común también, encontrarlo en todo lo que es sistemas electrónicos, es el diodo Zener. Pero en el diodo Zener es la misma modalidad para poder diagnosticar el diodo de la forma como hemos instalado nuestro multímetro, pero en el diodo Zener también adicionalmente tenemos que hacer otro tipo de pruebas, porque es un elemento que nos sirve para poder hacer ingresar cierta cantidad de voltaje por el lado negativo, pero cuando se elevan a los valores de voltajes umbrales a los cuales ya están elaborados estos diodos.
Entonces ahí necesitamos realizar o aumentar más formas de diagnóstico para que de esa manera usted pueda determinar que el diodo Zener sí está en condiciones adecuadas. ¿Sí? Pero para empezar nosotros estamos trabajando con lo que es este diodo de rectificación, que normalmente es el más común que se utiliza en cuanto a lo que es el tema de la parte electrónica de nuestros equipos. ¿Listo? Listo, Bien. profesor. También nos habían indicado que nosotros tenemos dos teorías para el uso de la corriente. Tenemos la teoría electrónica y la teoría convencional. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Quién me puede decir qué nos dice la teoría electrónica y la teoría convencional? A ver, alguien que se acuerde sobre estas dos teorías. ¿Nadie? Entonces, dentro de estas dos teorías, señores, tenemos aquí que la teoría electrónica nos dice que la corriente viaja del polo negativo, viaja hacia el polo positivo. Eso es lo que nos indica la teoría electrónica. Y la teoría convencional nos indica lo contrario, nos dice que la corriente viaja del lado positivo hacia el lado negativo. ¿Ya? Esas son dos teorías. Ahora, estas dos teorías las estamos usando constantemente en nuestros equipos. Dependiendo de lo que yo vaya a medir o vaya a trabajar en el equipo, voy a utilizar la teoría convencional o la teoría electrónica. Pero de repente alguien me podrá decir, profe, ¿y en dónde voy a aplicar la teoría convencional y dónde voy a aplicar la teoría electrónica? A ver, ¿quién me puede decir dónde se van a aplicar estas dos teorías? ¿En qué parte o en qué componente o en qué situaciones podría yo utilizar ambas teorías? A ver, muchachos. Vamos, a ver, recuerden, toda participación merece su puntaje, sus puntos adicionales. ¿Nadie? Bien, entonces, como no hay nadie, vamos. La teoría convencional la vamos a utilizar cuando nosotros hablamos de diagnóstico de sistemas de carga y sistemas de arranque y sistemas eléctricos. Y la teoría electrónica cuando nosotros vamos a trabajar con todo lo que es la parte de sensores. Sensores, módulos, la SM, la EQ, ¿sí? Ahí es donde nosotros intervenimos, pero con lo que es la parte de la teoría electrónica. Entonces, dependiendo cuál sea el caso que ustedes vayan a trabajar en los diferentes equipos, ya sea la parte eléctrica o la parte electrónica, ustedes siempre harán uso de estas dos teorías, ¿no? Si están revisando circuito de luces, entonces estarán aplicando la teoría convencional. Si ustedes están trabajando en la parte de módulos de control, inyectores o de repente sensores, estarán trabajando con la parte de la teoría electrónica. ¿Ya? Entonces, de esa manera ustedes pueden tener un mejor conocimiento y un mejor entendimiento de lo que ustedes vayan a diagnosticar. Bien, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las fallas más comunes que se pueden presentar en un circuito. Y esto es lo que ustedes siempre tienen que verificar. A ver, ¿qué es lo que pasa en un circuito para que deje de funcionar? ¿Qué cosa sucede ahí? Entonces, nuestra primera falla común que se pueda dar en todos los equipos son los cortos circuitos. Ahora, nos dice, se presenta cuando la corriente pasa de la terminal positiva a la terminal negativa sin pasar por el consumidor, provocando que se queme el fusible o el arnés. ¿Ya? Entonces, de nuevo, un cortocircuito se presenta cuando la corriente pasa de la terminal positiva a la terminal negativa sin pasar por un consumidor, provocando que se pueda quemar el fusible o el arnés. Entonces, aquí en el ejemplo, ya nos está indicando que ha habido un cortocircuito de positivo a negativo, pero Hay un sin la puente, profesor. intervención del consumidor. Diga. Es que hay un puente ahí, profesor.
Es justamente, o sea, acá se está representando este puente como un cortocircuito. Entonces, no está pasando por el consumidor. Entonces, al no tener consumidores, aquí en esta parte del circuito desde el positivo, pasamos por acá por este fusible, tenemos lo que es el interruptor y por algún motivo se generó un cortocircuito en este puente que se ha generado. Entonces, al no tener consumo, ¿qué va a suceder? Que toda la corriente almacenada que tiene la batería va a empezar a circular por este cable. Y cuando retorna al negativo de la batería, ¿qué es lo que va a ocurrir? Como se ha cerrado el circuito y como hay exceso de circulación de corriente por el circuito, entonces, ¿qué va a suceder? Va a empezar a generar temperatura. Y al incrementarse aún más la temperatura, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Simplemente se va a quemar el fusible y también se va a quemar el cableado, se va a quemar el arnés por exceso de temperatura. Entonces, por todas esas condiciones, ahora ustedes ya están en la condición de determinar cuándo es que se genera un cortocircuito y cómo se está dando. Vamos por otra falla. Vamos a verificar ahora un cortocircuito a negativo. ¿Listo? Entonces acá tenemos un pedazo de un diagrama, un extracto de un diagrama, donde tenemos parte de lo que es la simbología de los terminales. Tenemos el terminal 30, terminal 15 y terminal 31. A ver, ¿quién me puede designar qué son cada uno de estos terminales? El 30 era de la batería, el 31 es a masa y el 15 del consumidor. Ya, eso siempre tenemos que tenerlo presente, ¿ya? Estamos bien ahí. Hemos acertado dos. Entonces, el 30, siempre que ustedes vean este terminal 30, es un indicativo que en este cable conductor, que estoy señalando acá con mi puntero, en este cable conductor, lo que tenemos es que siempre va a existir voltaje. Ya, siempre vamos a tener ese voltaje que viene directo ¿de dónde? De la batería. Y si es el voltaje directo de la batería, ¿cuánto será su valor? Señores, ¿cuánto será ese valor? 12. 12. Estamos hablando de equipo pesado. 24. 24. Estamos hablando de 24 voltios que vienen directos de la batería. Luego, el terminal 31 nos indica que es el cable a masa, a tierra o chasis. Entonces, por simbología, ya me está diciendo que este es negativo. ¿Sí? Por la simbología de acá de nuestra batería me está indicando que este es el negativo. Entonces, el terminal 31 siempre va a ser negativo. Siempre va a estar aterrizado a masa o chasis. ¿Listo? Ahora nos faltaría el 15. ¿Y qué es el 15? El 15 es un terminal que va a entrar en actividad, pero cuando nosotros damos movimiento a la chapa de contacto a la posición de ON o simplemente IG, que es ignición. Entonces, cuando nosotros giramos nuestra llave a la posición ON, en algunos casos está así, en otros casos no dice ON, sino dice IG o ignición, entonces me dice que en este cable conductor va a empezar a circular voltaje, pero cuando yo gire la llave de contacto. Entonces, nuestra lámpara se va a encender cuando yo gire la llave de contacto en el terminal 15. ¿Listo? Entonces, este terminal 15 trabaja con la llave de contacto o si quieren decir la chapa de contacto. ¿Listo? Ahora, pero nos está indicando que esto es un corto a negativo. Entonces, un corto a negativo o puente a negativo es cuando aquí tenemos, dice que el puente se puede dar con la humedad o con un cable trozado. ¿Sí? Entonces, antes, para poder encender esta lámpara, primero tiene que cerrar el circuito mediante este interruptor. Este interruptor va a cerrar el circuito y lo aterriza a masa. ¿Para qué? Para que pueda encender esta lamparita. Pero antes de que ocurra esto, antes de que se cierre el circuito, miren lo que ha sucedido. El cable ha tenido contacto ya directo
con el cable 31 o de repente podría ser con alguna parte metálica del chasis de nuestra máquina. Producto de esto, entonces, ¿qué va a suceder? Que esta lámpara siempre va a estar encendida. Entonces, por más que nosotros tengamos la manipulación de nuestro interruptor, cerremos o abramos, no nos va a generar ningún tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque antes de que llegue, antes de cerrar el circuito a masa, se ha cerrado antes de que pase por este interruptor. Entonces, de tal manera que el interruptor no va a tener ningún control alguno con esta lámpara. ¿Por qué? Porque se aterrizó antes de que pase por el interruptor. Entonces, a este tipo de avería se le conoce como cortocircuito A negativo. ¿Ya? Se le conoce como cortocircuito A negativo. Y eso es lo que sucede también en los equipos. Vamos ahora a hablar de otro tipo de cortocircuito, pero en este caso ahora A positivo. ¿Listo? Entonces, de igual forma, nuevamente realizando el reconocimiento de los terminales, ya hemos dicho que el terminal 30, ¿qué cosa es? Señores, terminal 30, ¿qué es? La batería. Batería. Alimentación de la batería. Es una alimentación directa de la batería. Luego, el terminal 15, ¿qué es? Es chapa de contacto en on o ignición, IG. Posición de on o dije. Ya, muy bien, señores, muy bien. Entonces, cuando nosotros hemos girado la llave de contacto a la posición de on o ignición, entonces quiere decir que se ha cerrado el circuito y empieza a circular la corriente para que se pueda encender esta lamparita. Y esta lámpara está cerrada mediante un cable conductor a tierra, masa o chasis, sabiendo ya que el terminal 31 es tierra, masa o chasis, o GNT. ¿Listo? Pero ¿qué ha sucedido o qué ha ocurrido en este circuito? Que antes de cerrar el interruptor ya se generó un cortocircuito entre el terminal 15 y el terminal 30. Entonces la corriente que salía de nuestra batería por el positivo llegaba acá al terminal 15 y de ahí se deriva hacia el interruptor, pero aún sigue abierto. Entonces no está pasando la corriente por el terminal 15, sino la corriente se va directamente hacia el terminal 30 y del terminal 30 cierra la conexión con la lámpara y por el otro extremo la lámpara cierra el circuito a tierra, masa o chasis. Entonces quiere decir que esta lámpara siempre estará encendida. De tal manera que por más que yo manipule este interruptor, no se va a apagar en ningún momento. ¿Y por qué? Porque el voltaje ya está conectado directo de la batería. Entonces, de esa forma ustedes tienen que tratar de evaluar los problemas eléctricos que se puedan presentar en los diferentes equipos, pero considerando el tipo de falla que me va a generar cada uno de estos circuitos. Y hemos dicho cortocircuito a positivo, cortocircuito a negativo o simplemente cortocircuito. ¿Listo? Entonces tenemos que tener bien claro para poder diferenciar los diferentes tipos de cortos circuitos. Ahora, también podemos encontrar circuitos abiertos o interrumpidos. Ahora, podemos encontrar un circuito abierto, probablemente por una mala manipulación o probablemente por algún componente que ha estado en rozamiento y simplemente se ha abierto el circuito. ¿Sí? Entonces, eso se lo conoce como circuito abierto o circuito interrumpido. Luego tenemos otra parte de aquí que tenemos un circuito abierto, pero en este caso se ha dado que el circuito abierto se ha dado en la parte de la masa o el negativo de la lámpara. En el primer ejemplo, el circuito abierto fue en la parte del cable positivo. Y en el segundo ejemplo tenemos que la avería se ha dado en el cable negativo. ¿Sí? Otro de los circuitos interrumpidos o abiertos también podría darse porque la lámpara simplemente ya le llegó su ciclo de trabajo, cumplió con su ciclo de trabajo y simplemente se ha fundido el filamento. Y por esas condiciones ya no volverá a prender nunca más. O porque de repente también el fusible, que sirve como un elemento de protección, donde va incrustado el fusible,
ha tenido pues cierta alteración en cuanto a las altas resistencias. Y producto de esas altas resistencias me generan grandes cantidades de ¿qué? De resistencia. Y eso me va a ocasionar que tengamos también grandes cantidades de caída de voltaje. Producto de esto, simplemente la lámpara no va a encender correctamente bien. Entonces tenemos tres casos que se nos presentan para que ustedes ya lo tengan claro cuando ya estén en el campo y puedan determinar qué pasó ahí con los circuitos y cuántos modelos tenemos de circuito abierto. Tenemos circuito abierto a positivo, circuito abierto a negativo, o simplemente nuestro circuito nos está generando alta resistencia, que podría ser por una lámpara o podría ser por el tema de protección que vendría a ser nuestro fusible. ¿Listo? Bien, ahora, cuando nosotros tengamos que realizar una comprobación de una caída de voltaje en un circuito, siempre tenemos que utilizar nuestro instrumento llamado multímetro, seleccionar a la condición adecuada y empezar nuestra verificación desde el componente que no trabaja. Entonces acá tenemos nuestro motor eléctrico. Ahora este motor eléctrico podría, por ejemplo, darse de un electroventilador, por ejemplo. Entonces resulta que a una determinada temperatura el electroventilador tiene que entrar en funcionamiento porque lo está monitoreando un sensor de temperatura. Pero resulta que a pesar de que ya el motor de combustión interna ha alcanzado su temperatura ideal de trabajo, a pesar de esto nuestro motor eléctrico no entra en funcionamiento. Entonces es ahí donde yo debo determinar que por caída de voltaje yo voy a hacer la inspección de todo el circuito hasta llegar hasta mi batería. Entonces simplemente yo voy a tomar acá, ya sabemos que tenemos que coger el cable positivo y simplemente lo que vamos a hacer es conectarlo correctamente. El negativo lo aterrizamos a tierra o masa o chasis y a partir de ahí nosotros vamos a obtener resultados. ¿Listo? Ahora, esto va a depender si es que el problema existe o está dado en el motor eléctrico. Si es que en el motor eléctrico tenemos el problema, entonces quiere decir de que el voltaje le tiene que llegar hasta este punto. Y hasta este punto yo tendría que tener el voltaje de mi máquina, sabiendo que mi máquina teóricamente tiene un voltaje de 24 voltios. ¿Listo? Entonces, si le llega a los 24 voltios y yo sigo avanzando hasta esta parte de aquí con mi instrumento y determino que a pesar de que le llegue voltaje, el motor eléctrico no entra en funcionamiento, entonces yo determino ya que este motor eléctrico cumplió su ciclo de trabajo y tendría que desarmarse en su totalidad para poder determinar dónde se encuentra la avería. Entonces, de esa manera yo realizo un diagnóstico, pero utilizando la caída de voltaje en este circuito. Entonces, de igual forma, ustedes también tienen que entrenarse para poder realizar caídas de tensión en algún determinado circuito que ustedes sospechen que el problema está en el componente, puede ser que sea en la parte del cableado, podría ser en el interruptor o también podría ser que tengamos una batería con muy bajo voltaje. Por eso es que se inicia la operación desde el elemento que está empezando a fallar para poder determinar el valor de voltaje que le está llegando de nuestra fuente de alimentación. ¿Listo? Entonces, hasta acá. ¿Preguntas? ¿Inquietudes, muchachos? ¿Estamos claros hasta acá? Con esta comprobación de caídas de voltaje. Sí, profe, todo claro, profe. ¿Sí? Profesor. Entonces, ya nos estamos capacitando, señores, para poder realizar todo este tipo de comprobaciones, ¿ah? Desde las caídas de voltaje, desde los cortocircuitos y desde los circuitos abiertos. Todo eso ya lo tenemos que tener en consideración para efectos de diagnóstico. Ahora, si yo quisiera medir continuidad en un circuito, de la misma manera, simplemente que tengo que hacer, primero preparar mi equipo para poder utilizar correctamente la condición a medir. En este caso, he decidido medir continuidad. Y tiene que existir continuidad
sí tiene que existir porque el circuito está cerrado. Ahora, si no obtenemos el tema de la continuidad, quiere decir que el motor eléctrico podría estar generándome excesiva resistencia o, en el peor de los casos, los carboncillos que tiene internamente que hacen contacto con este elemento llamado colector están demasiado gastados. Y por esa condición el motor eléctrico no va a funcionar. Entonces, de tal manera que ustedes ya tienen que tenerlo claro qué es lo que pueden hacer ustedes en el caso de que ustedes se encuentren frente a este problema y de esa manera ustedes determinen, pues, ¿no? La condición de cada uno de estos componentes que no están operando correctamente bien. ¿Listo? Ahora, también cabe destacar que no hay que olvidarse que cuando yo vaya a medir algún tipo de continuidad, simplemente la alimentación o la energía que está en este circuito yo debo deshabilitar. ¿Y cómo la deshabilito? También podría darse simplemente retirando este fusible de protección, de tal manera que ya esta parte del circuito no tiene alimentación de voltaje. Y de esa manera podría yo también avanzar con otro tipo de diagnóstico, en este caso con el tema de continuidad, o también podría ser con el tema de resistencia. ¿Listo? También podría yo realizar una comprobación de caída de voltaje en el mismo interruptor, ¿sí? También, ¿por qué? Porque tantas veces que se ha abierto y se ha cerrado el interruptor, en algún momento también sus contactos se deterioran, de tal forma que no permite que pase en su totalidad completa la corriente que viene almacenada en nuestra batería. Entonces, toda esta corriente almacenada tiene que salir para poder alimentar a a todo este conector y finalmente a nuestro motor eléctrico. Entonces, consideraciones que siempre debemos tomarlas en cuenta. Ahora, ¿qué más debo conocer yo acá, señores? También debo conocer cómo es el trabajo que realiza un relevador o también se le conoce con el nombre de relay. ¿Y por qué es importante conocer estos, señores? Porque también son componentes que en algún momento dejan de operar correctamente bien. Y por esas condiciones te pueden deshabilitar todo un conjunto de luces, que podrían ser luces delanteras de un camión minero y las luces posteriores. Entonces, es porque ahora nosotros tenemos como ejemplo nuestro diagrama de nuestro relevador o relay y la forma como es que se ejecuta su trabajo. Entonces, aquí tenemos nuestro circuito, tenemos siempre nuestra fuente de alimentación, luego tenemos acá nuestro relay y este relay se va a encargar de ¿qué? De comandar la actividad de estas dos lámparas. Pero para que esto suceda, ¿qué se tiene que dar? Para que esto suceda, se tiene que cerrar el circuito y acá lo tenemos, el circuito abierto. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá, señores? Simplemente lo que yo tendría que hacer es cerrar el circuito y esperar a que el relay cumpla con su función. ¿Listo? Entonces, de esa manera, que cuando yo cierro el circuito, en el bobinado que tenemos aquí, en nuestro relay, se genera cierta cantidad de magnetismo. Entonces, esta cantidad de magnetismo que se está generando en el relay va a traer un dispositivo mecánico que es de un material que sí deja transcurrir la corriente. Entonces, la corriente o el voltaje que estaba almacenado en este punto del circuito número 2 está almacenada, va a empezar a seguir su curso y de tal manera cuando llegue a este punto va a alimentar a las dos lámparas. ¿Listo? Va a alimentar a las dos lámparas, pero mediante la actividad de nuestro relay. Entonces, el relay también es un elemento muy importante en el circuito eléctrico y electrónico, que también a veces por tiempo de trabajo y dependiendo de las condiciones climatológicas, también se pueden averiar los contactos por el exceso de humedad, se oxidan y no me genera un buen paso de una buena cantidad de corriente. O también se puede alterar el bobinado de nuestro relay y de esa manera que genera excesiva resistencia, lo cual me va a impedir pues no el trabajo correcto de lo que de lo que tiene que pasar aquí en el relay. ¿Qué cosa es? Generar magnetismo para poder cerrar esta compuerta del interruptor. Y de esa manera aquí tenemos que nuestras luces se encienden con toda normalidad. ¿Listo? Entonces, forma
en la cual nosotros vamos a tener siempre en consideración todo ello para poder determinar la actividad de un relay y de esa forma nosotros realizar un buen diagnóstico. Entonces, todos los relays o reles, si quieren llamarlos así, siempre en una parte de su envoltura o el elemento de protección del relay nos va a mostrar el diagrama y sus terminales. ¿Listo? Allí en un costado de la envoltura de protección que tiene el relay o relé, viene grabado ahí, viene grabado el diagrama. Cómo es cada terminal y qué función cumple cada uno de estos componentes. Entonces, si nosotros vamos aquí, de igual forma, donde termina la lámina metálica en alguno de los lados, que puede ser en este lado o puede ser en el lado interior, vamos a ir viendo que tenemos ahí una grabación de un valor, un número. Y ese número lo tenemos aquí. Miren, acá tenemos el terminal 86, terminal 85, terminal 30 y terminal 87. Entonces, esto es un modelo para un relay común de 4 patas. ¿Ya? Para un relay común de 4 patas. Entonces, en los terminales 86 y el terminal 85, tenemos que el 85 viene a ser la señal para poder aterrizar a tierra de mi circuito, y el terminal 86 me sirve para la alimentación al relay y a la vez para que esto pueda funcionar sin ningún problema. Entonces, si ustedes observan, miren, el relay se va a activar mediante el terminal 86 y el terminal 85 queda en una condición de realizar la conexión a tierra, masa o chasis. ¿Sí? Pero cuando esto ocurre, cuando la bobina entra en funcionamiento, empieza a generar magnetismo, este dispositivo se va a cerrar. ¿Y para qué se va a cerrar? Para que toda esta cantidad de alcohol, de corriente que va a circular por acá, por nuestro relay, simplemente va a continuar hacia el terminal 87. De tal manera que la corriente que estaba acá esperando en el terminal 30 va a continuar al terminal 87 para que se pueda dar el proceso de trabajo de nuestra lámpara. Ahora, si no ocurre este proceso de trabajo y no obtenemos un resultado óptimo en cuanto a nuestra lámpara que se encienda, entonces podría estar el problema en el bobinado de acá del relay, podría estar el problema en el fusible que no le llega la alimentación al terminal 30, o podría estar también deteriorado el terminal 87. Cualquiera de estos terminales en algún momento van a dejar de trabajar. Por humedad se pueden oxidar y pueden generar mucha resistencia. Si genera mucha resistencia, mucho consumo de corriente y se va a llegar a quemar el bobinado interno que tiene nuestro relay. Y de esa manera pues no se va a ejecutar el trabajo correcto y vamos a tener problemas en cuanto al funcionamiento de lo que es un relay. Entonces no nos olvidemos, en el relay vamos a encontrar estas dos nomenclaturas. Vamos a encontrar el diagrama en un costado, como acá lo estoy señalizando con el tema de mi puntero. Y en esta parte donde están las salidas, acá, esta parte que estoy señalizando, las salidas también se viene grabada. Para que de tal manera cuando usted quisiera instalar un relay, quisiera elaborar un circuito, instalándole un relay, entonces usted determine cuál es la posición de cada uno de estos contactos. Y dentro tenemos así como ejemplo, tenemos el contacto 87, tenemos el contacto 86, contacto 85 y el contacto terminal 30. Entonces así, de esta manera es como vamos a poder nosotros instalar correctamente un relay y a la vez también podríamos realizar un diagnóstico. ¿Preguntas, inquietudes, señores, muchachos? Profesor, respecto a los relays, ¿existen relays con más patas? Así como, o sea, usted dijo que hay de 4, ¿no? ¿Existe de mayor o el de 4 es el común? ¿Por qué más se usa? Sí, vamos a encontrar relay con mayor número de patas. Vamos a encontrar 6, 8. En algunos casos vamos a encontrar un paquete de relays. Vamos a encontrar relays con 10 patas. Pero internamente
si nosotros destaparíamos, sacaríamos la envoltura, vamos a encontrar internamente dos relays unidos, ¿no? Entonces sí se puede dar el caso. Por ejemplo, ese tipo de relays podríamos encontrarlos en los sistemas de inyección de combustible para algunos vehículos gasolineros, para poder activar la bomba de combustible y para poder alimentar a todos los inyectores, ¿no? Ahí podríamos encontrar. Entonces, sí existen relay con mayor número de patas, sí los hay. Ahora, lo que sí está cambiando es de que ahora este tipo o modelo de relay ya están viniendo ya con unos elementos de protección. Unos traen diodos de protección, otros traen, ¿cómo se llama? Resistencias de protección, porque recuerden, como esto es un bobinado, acá internamente tenemos una bobina, y cuando cerramos el circuito con un positivo y un negativo, entonces va a generarse acá un campo magnético, ¿ya? Se va a generar acá un campo magnético. Pero con el pasar del tiempo, por el exceso de la corriente se empieza a deteriorar, o si es que de repente se genera un cortocircuito, la bobina se puede abrir, y si se abre la bobina, simplemente ya el relay deja de operar. Entonces, son condiciones que ustedes siempre las tienen que conocer, porque en algún momento van a tener que realizar el diagnóstico de estos relays, y dependiendo si este relay es un relay común, o de repente lleva algún dispositivo de protección, que puede ser una resistencia, puede ser un diodo LED, o puede ser simplemente un diodo polarizado positivamente. O sea, dependiendo cualquiera, cualquiera de estos problemas que se pueda presentar, ustedes tranquilamente puedan realizar pues un diagnóstico sin ningún problema. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? ¿Ninguna? ¿Estamos claros hasta acá todos, muchachos? Sí, profe, todo claro. ¿Sí? Muy bien, muchachos, entonces esta ha sido nuestra primera lección. Esta ha sido nuestra primera lección. Entonces, para poder realizar un recuento de todo lo que nosotros hemos visto ya hasta aquí, porque esto lo vimos también en la anterior semestre, pero para poder refrescar y está pues la idea más clara. Entonces, hemos empezado con esta primera lección. La siguiente que viene tratará sobre todo lo que son elementos semiconductores, donde vamos a hablar todo lo que son diodos de los diferentes tipos que existen en nuestro mercado, para que ustedes los conozcan y a la vez también ustedes los puedan diagnosticar. Muy bien, muchachos, entonces, gracias por su participación. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden, muchachos, que deben revisar siempre su Canvas para verificar si es que de repente tienen alguna tarea, algún foro, de repente alguna evaluación práctica. Entonces hay que estar atentos a todo ello. Muy bien, muchachos, gracias. Entonces nos estamos viendo en la próxima sesión. Los muchachos que entraron después, para poderles poner la asistencia, por favor, me indican apellidos. Yo, profesor, Taipe. Ya, a ver, entonces vamos acá. Taipe, me dijo. Taipe Quispe. Taipe Quispe. Ya, otro. Yo, profesor, Monjaras Mendoza. Ya, muy bien. ¿Quién más? Yo, profe, Guamán Cansaya. Guamán Cansaya. Listo, muchacho. Guamán Cansaya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Todos? Profe, ¿Sí? profesor, Diga. estas diapositivas que mostró hace un momento, ¿lo va a subir al Canvas? Porque no está en el Canvas. Ya, no, sí lo voy a adicionar más material. Sí lo voy a volver a subir voy a adicionar más material, voy a subirlo, si no se